Al terminar este video, habrás diseñado una estrategia propia para escribir sobre lo que lees. Aplicar y practicar las técnicas avanzadas de lectura te será mucho más fácil. Y, además, mientras más uses la estrategia, mejores resultados te dará, de modo que podrás sacarle mucho más provecho a todo lo que lees. Así que ve por tu café y comencemos. Bienvenida, bienvenido a este siguiente video del curso de técnicas avanzadas de lectura. ¿Crees que ya tienes una estrategia para escribir sobre lo que lees? Sería bueno que la compartas en los comentarios para que la puedas comparar al final del video y ver si decidiste cambiarla en algo. Mi objetivo hoy es guiarte en el proceso de construcción de una estrategia que se adapte a tu contexto y tus necesidades cuando lees. Para eso necesitamos primero definir qué es eso de estrategia y de qué se compone, y posteriormente vamos a ver diferentes opciones para que puedas construir la tuya. Primero, ¿para qué quieres una estrategia para escribir sobre lo que lees? Digo, ser espontánea o espontáneo no tiene nada de malo mientras lees, pero tampoco es muy eficiente. Mientras más lees, más profundizas en los textos y más los relacionas entre sí, tener una estrategia te va a facilitar mucho las cosas. Creo que ya hemos ido viendo a lo largo del curso las ventajas que tiene y cómo estas tres cosas que estás viendo en pantalla tienen una buena justificación para que las consideres, ¿no? Primero, escribir es la mejor forma de leer porque es la forma que mejor fomenta el compromiso intelectual de ti como lectora o lector con el texto. Segundo, todas las técnicas avanzadas de lectura requieren de un registro escrito, desde la lectura inspeccional, que tiene una plantilla que te hace ciertas preguntas, que te pide que escribas sobre cosas, hasta la lectura analítica, y vamos a ver todavía mucho más conforme avanzan las estrategias o las técnicas y se hacen más profundas o se van haciendo más complejas, se requiere tener un registro escrito. Y tercero, es mejor ser estratégicos con esos registros escritos que creamos, porque bien podrías estarlo escribiendo en diferentes partes, en diferentes lugares, con diferentes tecnologías, ya sea analógicas o digitales, pero mientras más las vas mezclando y más las vas creando sin orden, más difícil se te va a hacer al final poder combinarlas. Primero quiero trabajar un poco contigo el concepto de estrategia que vamos a usar en este video, ¿no? Vamos a entenderlo de manera muy general como un conjunto de técnicas y de procedimientos que satisfacen un propósito específico. Eso a nivel de estrategia de lectura significa que vamos a entender una estrategia de lectura como el conjunto de procedimientos que va a optimizar tu práctica lectora en tres aspectos: para poder comprender mejor lo que lees, para poder interpretar mejor lo que lees, no son necesariamente la misma cosa, y para poder criticar mejor lo que lees, ¿no? Eso se compone, digamos, el sentido analítico básico de la lectura. Creo que una estrategia de lectura buena tiene que cumplir con tres principios básicos. Si no cumples con estos tres principios, vas a tener problemas. El primero es practicidad. El segundo es simplicidad y el tercero es consistencia. Vamos a ver a qué se refiere cada uno. Primero, practicidad. Tu estrategia debe ser adecuada con el contexto de tu práctica lectora. Muchas veces el problema que tienes cuando ves videos sobre grandes técnicas o hacks de lectura es que aparecen como consejos genéricos que en teoría pueden servir en cualquier contexto, en cualquier situación, para cualquier persona, y realmente, como hemos visto en la definición más compleja de lectura, la lectura depende de muchos factores, ¿no? Y entender los factores contextuales te va a permitir elegir técnicas que se adapten mejor a tus necesidades específicas, ¿no? No intentes usar un martillo como si fuera un desarmador. No intentes usar un cuchillo de cocina para hacer un puré. Las técnicas que uses en tu estrategia deben ser realistas y adecuadas para tu contexto. No trates de escribir notas analíticas si estás leyendo en el transporte público o mientras esperas a alguien o acostado en la cama, porque no se corresponde la profundidad analítica con el contexto de la lectura. Las técnicas de lectura analítica requieren un ambiente parecido a una sesión de estudio, requieren un enfoque. Debes, por lo tanto,
considerar el contexto de tus hábitos y de tu práctica lectora para que puedas seleccionar la técnica y la técnica de lectura específica en el momento específico. El principio número 2 es simplicidad. Tu estrategia debe ser fácil de aplicar y de mantener. Esto es crítico, porque si no, no vas a poder mantenerla a largo plazo, ¿no? Y lo que queremos es mantenerlo a largo plazo. Créeme cuando te digo que hacer cosas muy complicadas arruina todas las ventajas de tener una estrategia de notas sobre lectura. El objetivo de la estrategia final es maximizar tu comprensión, tu interpretación y tu crítica a través de hacer más fácil que puedas tener un compromiso intelectual y emocional o afectivo con lo que estás leyendo. Todo lo que no te ayude a llegar a eso está de más, te va a estar estorbando. Entonces, no deberías pasar 10 horas configurando una aplicación o ordenando libretas o seleccionando fichas o el mejor papel o la mejor pluma. Todo eso debería quedar de lado para ayudarte a leer de manera comprometida intelectual y emocionalmente con lo que estás leyendo. Y finalmente, tercero, consistencia. Tu estrategia debe ser predecible. Si vas a cocinar un omelette, necesitas que los huevos estén siempre en la canasta. Si los pones en diferentes lugares cada vez, perderás mucho tiempo y serás muy ineficiente. Consistencia significa que vas a usar siempre las mismas técnicas en los mismos contextos y para los mismos fines. Si decides, por ejemplo, que rayar los libros o anotarlos es como vas a hacer la lectura inspeccional en ciertas situaciones, entonces no hagas lectura inspeccional utilizando una libreta, de repente. El no saber dónde están las cosas, dónde van a estar tus notas sobre la lectura, te va a causar muchos problemas. Tu yo del futuro va a lamentar que a veces haya cosas en aplicaciones de notas digitales, otras veces en libretas, otras veces en hojas sueltas, sin ningún motivo aparente. Y ahora piensa en la siguiente pregunta. ¿Quién eres como lectora o como lector y cómo es tu práctica? ¿Ok? ¿Cuál es la relación actual que existe entre la lectura y tú? En diversos videos del curso he estado insistiendo en que te observes tu práctica lectora, te mires, digamos, desde la distancia para entender cómo es, y este es el momento en el que puede rendir más frutos esa observación, si es que la has hecho. Deberías tener un conocimiento más o menos profundo de al menos dos cosas. Primero, ¿cuál es la relación que tú tienes que tienes respecto a la lectura y tu identidad personal? Es decir, cómo te ves a ti misma o a ti mismo como lector. Y dos, ¿qué lees? ¿Por qué lo lees? ¿Cómo y cuándo lo lees? Es decir, ¿cuál es la situación actual de tu hábito de lectura? Estas dos preguntas son importantes porque te van a ayudar a elegir o a diseñar una estrategia que tenga una base práctica, un principio práctico de realidad. Si tienes una idea no tan precisa o, por ejemplo, crees que tú tienes un hábito mejor formado del que en realidad tienes, porque no lo has observado tan críticamente, la estrategia que armes podría costarte trabajo. Pausa el video un momento, voy a tomar un sorbo de café y piensa para ti, para tus adentros, cuál es la relación entre tu identidad como lector o como lectora, por qué lees, por qué lees lo que lees, qué lees, cómo, cuándo, en qué condiciones. ¿Listo? ¿Lista? Ok, sigamos. Vamos a definir qué entendemos por lector o lectora. Considera esto una definición simplificada, operativa, para que podamos trabajar en el video. No es algo tan definido, digamos, teórica o empíricamente, ¿no? Por lectora o lector vamos a entender a la persona que tiene el hábito de la lectura y que integra esa práctica a su identidad personal, ¿no? Son esas dos cosas. Ahora, ¿qué es eso del hábito de la lectura? Es leer al menos 3 veces por semana durante más de 20 minutos sin que ello implique un esfuerzo considerable cada vez que lo hace. ¿Ok? Bueno, con eso en mente, vamos a responder un par de preguntas. La primera, ¿te consideras una lectora o un lector? ¿Sí o no? Escribe la respuesta en los comentarios. Si respondes que no, escribe por qué no. Y la segunda, bueno, más que una pregunta, es una instrucción, que es describe brevemente cómo es tu práctica lectora en el día a día. Esta segunda pregunta tiene que responder esencialmente a qué lees, cómo lo lees, cuándo, dónde y con qué frecuencia lo lees. Es importante que
cubras esas partes en tu respuesta para que puedas ir construyendo tu estrategia. Si no quieres usar la sección de comentarios como un bloc de notas, escribe sobre un papel. Es importante que lo escribas porque con eso vamos a trabajar para poder crear la estrategia. Esta es mi respuesta personal. Yo sí me considero un lector. Leo sobre todo ensayos y libros académicos. Hago sesiones dedicadas de lectura de 2 a 3 veces por semana, de 2 a 3 horas por sesión, tomando notas en la computadora. Con esas sesiones puedo leer en promedio un libro a la semana. Ocasionalmente me siento en el comedor con un libro físico y leo mientras tomo café. Generalmente leo en el teléfono un rato por las noches mientras me estoy preparando para dormir y con poca frecuencia, pero sí unas veces, leo mientras espero algo o a alguien. Por ejemplo, si viajo en transporte público o voy a hacer alguna actividad que sé que requiere esperar o tomar una fila, suelo llevarme un libro y aprovechar ese tiempo para leer. ¿Ok? Esta es mi respuesta. Yo la voy a usar, como tú deberías usarla en el futuro la tuya, para ir construyendo una estrategia o describiendo de qué se trata. Ahora, considera esta tabla y haz este ejercicio en una hoja suelta. Tomando como base lo que escribiste, enlista o enumera las situaciones donde se da tu práctica lectora, o sea, en qué situaciones estás leyendo. Y en una nueva columna, asigna a cada situación qué grado de dificultad es adecuado de abordar para esa situación. Considera los grados de dificultad como algo que va de muy fácil a muy difícil. O sea, son 5 valores, ¿no? Muy fácil, fácil, medio, difícil y muy difícil. En mi caso, por ejemplo, yo enumero 4 situaciones en las que leo, ¿no? Habitualmente o con cierta frecuencia. La primera es en mi escritorio, la segunda es en el comedor, la tercera es en la cama antes de dormir y la cuarta es mientras espero. A la primera situación le corresponde, creo que lo adecuado es, si estoy en mi escritorio, hacer lecturas que van de una dificultad media a una dificultad muy difícil. Esta es, digamos, mi zona fuerte de lectura, donde puedo sentarme y tengo el espacio y las condiciones para hacer lecturas complejas. Cuando leo en el comedor, voy de fácil a lectura media, porque tengo espacio, tengo cierta tranquilidad, puedo usar mi lápiz para rayar un libro físico. Cuando leo en la cama antes de dormir, voy de muy fácil a fácil, porque leo generalmente en el teléfono y es más difícil operar con eso, ¿no? Hacer subrayados o notas. Y cuando leo mientras espero, por lo general debería ser lecturas fáciles, porque no tengo control del ambiente donde estoy leyendo. Con este ejercicio, pausa el video, haz tu propia tabla para que puedas ir armando la estrategia. Con esa tabla que hiciste, ahora podemos añadir una tercera columna, donde vamos a relacionar la situación, la dificultad y las técnicas. ¿Ok? Te voy a poner este ejemplo para que veas un poco más claramente qué nivel de profundidad y qué técnica puede adecuarse más a esa práctica cotidiana. Recuerda que tu práctica lectora cambia junto contigo. Por lo tanto, la estrategia es mejor que una técnica. Es decir, en lugar de que te apegues a una técnica como lo que vas a usar siempre toda la vida, más bien trata de adecuarlo a cómo van cambiando las condiciones en las que lees. En este caso, por ejemplo, la situación uno, que es cuando leo en mi escritorio textos de dificultad media a muy difícil, utilizo notas digitales y un gestor de referencias para hacer lectura analítica, ¿no? Cuando leo en el comedor, que leo lecturas de dificultad fácil a media, utilizo marcado del libro, subrayado del libro físico y a veces fichas bibliográficas para extender las notas que estoy haciendo y hago lecturas inspeccionales. Cuando estoy en la cama antes de dormir, que voy de muy fácil a fácil, solamente utilizo el marcado del libro, porque si estoy en el teléfono es marcado del libro digital, o sea, subrayados o comentarios que se pueden poner en casi todas las aplicaciones de libros electrónicos. Y cuando estoy mientras espero, solo leo lecturas fáciles y lo mismo, solamente utilizo marcado del libro, ya sea analógico o digital. ¿Ok? ¿Me vas siguiendo? Velo llenando tú en la tabla, ponle pausa. Toma café, vamos con calma. Ya terminamos la primera parte. Seguramente te preguntarás, no tengo todas las técnicas para llenar la columna 3 y tienes razón.
Pero me interesaba comenzar con lo anterior porque ahora tienes una mucho mejor idea de cómo dimensionar la enorme cantidad de opciones, posibilidades, variantes que existen de técnicas para aplicar escritura o notas sobre lectura. La idea general es que una adecuada combinación de técnicas es la que va a conformar tu estrategia. En lo que resta del video voy a mencionarte algunas de esas técnicas. No voy a ser exhaustivo porque son muchas y nos llevaría mucho tiempo, pero te voy a dejar en este video un enlace a mi blog donde tengo una publicación hecha específicamente para acompañar este video y que voy a ir actualizando poco a poco, que va a listar, es una forma de, digamos, una curaduría de técnicas con más detalle, aquellas que yo considero que son buenas o las que voy a mencionar en este video, y te va a dar, en la publicación va a haber enlaces para que sepas más, va a haber enlaces a otros videos, va a haber enlaces a blogs, artículos, etcétera, ¿no? Por ahora solo voy a mencionar algunas para que te hagas una idea general y puedas llenar la columna 3. Ok, comencemos. Vamos a dividirles en dos grupos. Es una división un poco arbitraria, pero me parece que puede funcionar. Grupo analógico, grupo digital. Como ya vimos, el subrayado directo sobre el libro en el video anterior lo voy a pasar por alto, pero está marcado ahí en el analógico, ¿no? Marcar, rayar el libro físico, y vamos a pasar a las demás. Un cuadernillo por libro. ¿Qué significa eso? Bueno, son estos cuadernos de bolsillo. Los cuadernillos de este estilo, como Field Notes, son pequeñas libretas que tienen 30, 40 páginas de buen papel y que tú puedes dedicar uno de esos cuadernos para cada libro que en tu opinión valga la pena leer analíticamente o leer en profundidad. Aquí tengo uno pequeño, ¿no? Tipo Fieldbook, es, como puedes ver, muy pequeñito, tiene poquitas páginas, parece que este tiene 40, y es, si decido analizar un libro, le dedico uno de estos a ese libro. Terminas el libro, terminas tus notas, le etiquetas el libro y puedes, voy a volver acá, organizar los libros, agrupando los cuadernitos y teniéndolos ahí guardados, ¿no? Puedes después también organizarlos alfabéticamente y puedes acceder a las notas sobre un libro en particular si tienes para uno cada cuadernillo, ¿no? Luego, si no quieres tener cuadernillos, puedes tener un cuaderno de lecturas, que es utilizar más bien una libreta grande como esta, que tiene bastantes más páginas, de 100, 200 páginas, y evidentemente la utilizas para varias lecturas, ¿no? Es una segunda forma. El truco aquí es que eh, el cuaderno esté paginado para que puedas hacer un índice al principio de cada uno de las libretas que vas a usar para trabajar con varios libros. ¿Por qué es importante? Porque el índice te va a ayudar a darle seguimiento a un libro, aunque no esté, digamos, trabajado de corrido, ¿no? De una página en forma secuencial. Aquí en la imagen, que espero que puedas ver bien, tengo un ejemplo, como si fuera un ejemplo, ¿no? De 4 libros que estoy leyendo al mismo tiempo, porque sí, eventualmente vamos a trabajar con lecturas simultáneas. Y si hago una sesión de trabajo para leer la Ética de Aristóteles y me como 5 páginas y después leo otro libro, me como otras 3 páginas así seguidas y luego vuelvo a la Ética de Aristóteles, bueno, ahí estoy metiendo en el índice, estoy indexando en qué páginas específicas de este cuaderno estoy escribiendo sobre la Ética de Aristóteles, ¿no? Y esto me va a permitir darle seguimiento al mismo libro durante mucho tiempo, y en la página siguiente, que en teoría está ahí paginada, como un ejemplo, ya estás escribiendo tal cual el libro, ¿no? Y respondiendo a la primera pregunta de Adler. Esta es la idea general, más o menos, de tener un cuaderno de lecturas. Otra técnica que puedes utilizar es una técnica de fichas bibliográficas, y aquí vamos ya a introducir la técnica de Ryan Holiday. Ryan Holiday es un escritor norteamericano responsable de popularizar una idea sobre el estoicismo, particularmente el estoicismo romano, que lo relaciona con el género de la autoayuda y la superación personal. Pero bueno, no vamos a discutir aquí sus textos, más bien vamos a discutir su método. El método de fichas bibliográficas, él, como puedes ver en la foto, tiene una caja y tiene fichas bibliográficas que puedes utilizar para separar diferentes notas sobre los textos.
Eh, y hay varias formas de utilizarlas. Una de los métodos que se han popularizado es el método de Ryan Holiday. Él tiene una caja llena de fichas y lo que hace básicamente es cuando va leyendo, va subrayando, va escribiendo a veces citas textuales, a veces ideas generales donde están las páginas y los va guardando en pequeños compartimentos temáticos, ¿no? Entonces, los temas que le interesan están llenos de fichas de diferentes libros. Puedes ir a mi blog para leerlo con más detalle. Otra persona que ha utilizado fichas bibliográficas es el sociólogo Niklas Luhmann. Y esto se ha vuelto muy popular porque Niklas Luhmann es uno de los autores de la técnica o el método Zettelkasten, que en los últimos 5 años se ha vuelto muy popular. Y aquí puedes ver dos ejemplos de las notas que él escribió sobre libros. Como puedes ver, de un lado de la ficha, él escribe la referencia bibliográfica y del otro lado escribe algo interesante, que ahorita te voy a explicar un poco. Escribe de un modo que pone la página de la que va a hacer la nota y luego un resumen específico de lo que habla esa página o del tema que va a tratar esa página. Yo hablé de la opinión o la teoría que tiene Niklas Luhmann sobre cómo leer libros en el video sobre la distinción entre el libro como objeto y el libro como medio de comunicación. Te recomiendo, si no lo recuerdas, que le des una vista, te lo voy a dejar por acá, porque lo que él hace aquí es aplicar esa teoría con este método de fichas, ¿ok? Él nunca va a tomar, o es muy raro que tome citas textuales, sí lo hace, pero es raro porque, como explico en ese video, la idea que él tiene es la de entrenar la atención y entrenar el intelecto a través de la práctica de la reformulación, es decir, de reescribir lo que está leyendo, de traducirlo a su mundo textual. Entonces, lo que hace aquí es poner la página, pero no poner ni las palabras del autor ni la cita textual, por lo general no lo hace, sino ideas generales de lo que él está pensando. Entonces, él está escribiendo a partir de sus propios intereses y no tanto a partir del interés por comprender lo que el autor está diciendo, que evidentemente implica que sí comprenda lo que el autor está diciendo, pero no es el foco principal, ¿ok? Igual es un asunto más complejo que no voy a profundizar más porque se nos va la vida, ¿no? En el video. Paro. La siguiente es notas digitales simples. Y aquí ya pasamos a técnicas específicas digitales. ¿Qué es eso? Pues es usar las aplicaciones que vienen por default en tu celular. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo una persona escribe notas sobre un libro en Apple Notes, en su iPad. Igual lo puedes hacer en tu teléfono. O en la otra imagen puedes ver Google Keep, que es una aplicación muy simple de notas que también está allí, digamos, de manera muy sencilla, un resumen de un libro específico, ¿no? Entonces, la idea es que utilizas tu aplicación de notas, una aplicación simple cualquiera, para escribir una nota por un libro. Esa es la idea, una nota, un libro, ¿no? Y ahí la nota puede ser bastante larga si es que aplicas varias formas de análisis, pero la nota no sale de ahí que venga esta idea de que son notas digitales simples. Los sistemas de subrayado digital, por su parte, es algo que seguramente ya conoces si has utilizado cualquier aplicación de lectura digital, de libros digitales, ya sea en el teléfono o en un dispositivo de lectura digital, un e-reader. En los sistemas de subrayado digital simplemente es como una especie de traducción, ¿no? de los consejos de Adler a lo digital. No es nada realmente muy difícil. Por otra parte, la idea de gestores de referencia es utilizar software específico. Un gestor de referencias es un programa informático que te ayuda a registrar y usar libros, artículos de revistas, artículos de periódicos, películas y cualquier otro tipo de referencia. Muchos de ellos te permiten crear notas para cada registro, así como extraer subrayados si estás leyendo los libros digitales y automatizar las citas en diferentes informes o reportes. Si estás escribiendo un ensayo en Word, puedes automatizar la citación con los gestores de referencia. Evidentemente se usan mucho estos en contextos escolares, de universidades o contextos académicos, porque
personas de las universidades o los académicos citan muchos libros y muchos artículos, ¿no? Entonces facilita el trabajo con la citación. Pero si tu propósito es poder trabajar con muchos libros, entender mucho, aunque no vayas a la universidad y aunque no seas académico, yo sí te recomiendo que aprendas a usar gestores de referencia porque te van a facilitar mucho las cosas, aunque no los uses para citar, que los uses para organizar lo que lees. Y como ves, muchos de ellos te dejan crear notas asociadas a cada uno de sus registros. Entonces, es otra alternativa que tienes. Yo utilizo Sotero, creo que esa es la mejor opción de todas, pero hay un montón. Y finalmente, notas digitales hipervinculadas. Aquí lo que estás viendo es una captura de la aplicación de Obsidian, que es la que yo utilizo, que a diferencia de Apple Notes, aunque Apple Notes ya tiene funcionalidades que la acercan, pero no tanto tampoco, a los hipervínculos, pero las aplicaciones de notas digitales hipervinculadas, como puedes ver, te permiten crear enlaces a otras notas dentro de la misma aplicación, ¿no? Y esos enlaces crean redes de notas. Entonces, lo que estás viendo del lado derecho de la imagen es el grafo, es la representación gráfica de las relaciones entre los hipervínculos de la nota de el libro que se llama ¿Qué es un pueblo? Editado por, bueno, coescrito por Badiou y otros autores que estás viendo allí, ¿no? Esto es una nota que yo tomé y que está hipervinculada no solo a cada capítulo del libro que está escrito por una persona diferente, tiene un hipervínculo con sus propias notas, su propia inspección, su propio análisis, sino a los conceptos principales que manejan, que a su vez son también notas, ¿no? Por eso es un poco más complejo, pero te permite hacer lectura más avanzada, como va a ser la lectura sintópica, lecturas de otros tipos, ¿no? Lo iremos viendo en los siguientes cursos. Lo importante es que sepas que esto es una opción en tu estrategia. Esto es un recorrido muy rápido, muy breve a diferentes estrategias e ideas que tú puedes utilizar. ¿Cuál es mi estrategia personal? Yo uso para el análisis las notas hipervinculadas como Obsidian, como ya pudiste ver. Ese es un ejemplo de una lectura analítica que hice del libro de Badiou. Cuando estoy en un escritorio, evidentemente tengo abierta esta aplicación y voy escribiendo y voy creando vínculos entre notas, entre capítulos, libros con libros, etcétera. Cuando estoy leyendo libros directamente, utilizo el subrayado físico o el subrayado digital, si no estoy en el escritorio. Y esto es raro, pero lo meto en mi estrategia, creo que es importante, es confiar en mi cerebro cuando no tengo otra cosa, o sea, confiar en mi memoria y en mi capacidad de comprensión. Por lo general, de hecho, prefiero tratar de memorizar o recordar si entendí bien. Y si no, releer en ese caso. Esta es mi estrategia. Durante mucho tiempo experimenté formas más complicadas de combinar cosas como sincronizar los subrayados de todas partes, digitales, tener la sincronización con gestores de referencia muy exacta, etcétera, pero al final eso se vuelve una pérdida de tiempo. Mi estrategia es práctica para mi contexto, es simple y es consistente. Yo sé que todas las notas que he hecho están en una nota digital de Obsidian, si ha valido la pena el texto. Siempre voy a encontrarlas allí, nunca voy a encontrarlas en otro lado. Entonces, es predecible, ¿eh? Es consistente, es fácil de hacer porque solo o estoy en el escritorio o no estoy en el escritorio, ¿no? Y si estoy en el escritorio, utilizo Obsidian. Y si no estoy en el escritorio, utilizo los subrayados. Y cuando utilizo los subrayados y vuelvo al escritorio, agarro esos subrayados y trabajo con Obsidian. Entonces es muy simple, no hay mucho que... No hay una gran sofisticación. El trabajo sofisticado, digamos, está en la parte intelectual, en leer, interpretar, ¿no? Inspeccionar. Y finalmente, esta idea de confiar en mi cerebro, creo que es importante y yo creo, no sé, ¿tú qué opinas? Igual, coméntalo tu opinión, pero hay muchos videos o personas que te recomiendan no confiar tanto en tu cerebro y más bien ponerlo en aplicaciones. Me parece que está un poco sesgado esa opinión. Ejercitar tu memoria y tu capacidad interpretativa, tu capacidad de reelaborar ideas, es algo increíblemente poderoso que no deberías ni siquiera, creo, poner en términos de no confíes tanto en tu memoria o en tu cerebro. Más bien, con la memoria y el pensamiento pasa lo mismo que pasa con la condición física. Por lo general, no es que sea mala intrínsecamente, sino que no lo has ejercitado lo suficiente.
Entonces, más que pensar en que no debes confiar en tu memoria, hay que pensar en qué tan ejercitada está, ¿no? Y tratar de ejercitarla. Bueno, aquí voy a terminar el video. Espero que te haya sido de utilidad. Me gustaría que me compartas cómo quedó al final tu estrategia para saber qué estilo de personas tenemos y qué estilo de hábitos también hay. ¿Cuáles son los retos que crees que puedes tener? Al final hay muchas técnicas y muchas formas de aplicarla para escribir sobre lo que lees, pero lo más importante es que encuentres una que sea práctica, que se adapte a tu contexto, que sea sencilla de usar y de mantener y que sea consistente, que siempre puedas confiar en que las cosas van a estar donde tienen que estar. Y eso es lo importante y el propósito final de este video. Si tienes alguna retroalimentación, también te invito a que la pongas en los comentarios y seguimos en las siguientes sesiones ya con lectura sintópica y cosas un poquito más avanzadas, así que espero que logres también tener ya una buena estrategia hecha. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.